Muy bien, tengan ustedes buenos días. Como han escuchado, mi nombre es Santiago Ortega y soy profesor de la Universidad Espíritu Santo de Ecuador. Quiero que mis primeras palabras sean de agradecimiento a los organizadores de este extraordinario congreso y muy especialmente al director territorial de ESAP, así como también al doctor Hugo Daniel Ortiz, uno de los organizadores de este congreso. He tenido la oportunidad de visitar varias veces Colombia. Esta es la segunda vez que visito Neiva y por supuesto siempre quedo encantado con su gente, así como también con todos los que se encuentran en el sur de Colombia. Hugo Daniel me dijo de que me traería en la época invernal de Neiva. Yo creo que ha tenido alguna apreciación climática equivocada y no obstante, a pesar de ello, siempre es un gran motivo de alegría estar aquí. En esta oportunidad me gustaría presentarles algunas reflexiones en torno a la relación entre instituciones e igualdad. Hace algunos meses, el presidente de Argentina, Javier Milei, que es muy conocido en Colombia, según tengo entendido, bien, expresó un conjunto de afirmaciones altamente polémicas en el foro de Davos. En el Foro Económico Mundial, Milei, quien tuvo una recepción tibia por parte de los grandes CEOs globales, manifestó un conjunto de ideas que pueden resumirse de la siguiente manera. Por un lado, señaló que la justicia social resultaba ser injusta y violenta, que el capitalismo de la libre empresa es el mejor sistema para combatir la pobreza en el mundo y además resulta ser moralmente superior, que el mercado es un mecanismo de cooperación social perfecto y sin fallas y por supuesto identificó a los grandes enemigos que generaban pobreza en el mundo actual. Sobre la justicia social, Milei señaló lo siguiente, inicio de cita. Dicen que el capitalismo es malo porque es individualista y que el colectivismo es bueno porque es altruista, con la ajena, es decir, con el dinero ajeno. El problema es que la justicia social no es justa, sino que tampoco aporta al bienestar general. Muy por el contrario, es una idea intrínsecamente injusta porque es violenta. En relación a que el capitalismo de libre empresa es el mejor sistema para reducir la pobreza y es moralmente superior, el propio Milei señaló que gracias al capitalismo de libre empresa, hoy el mundo se encuentra en su mejor momento. No hubo nunca en toda la historia de la humanidad un momento de mayor prosperidad que el que vivimos hoy. El mundo de hoy es más libre, más rico, más pacífico y más próspero que cualquier otro momento de nuestra historia. Sobre el mercado como mecanismo de cooperación social perfecto y sin fallas, señaló de que el mercado no es una descripción gráfica de una curva de oferta y otra de demanda en un gráfico. El mercado es un mecanismo de cooperación social. En el mercado no existe fallas, no existe el fallo de mercados. Y finalmente, en otra importante y cuestionable idea, como la ofrecida por Javier Milei, señaló de que se llega a un punto en el cual existe un conjunto de individuos que en diversas partes de Occidente, en sus diversas manifestaciones colectivistas, se declaran abiertamente como comunistas, fascistas, nazis, socialistas, socialdemócratas, nacional, socialistas, demócratas, cristianos, keynesianos, neokeynesianos, progresistas, populistas, nacionalistas o globalistas. En el fondo, no hay diferencias sustantivas, todas sostienen que el Estado debe dirigir todos los aspectos de la vida de los individuos. Todos defienden un modelo contrario al que llevó a la humanidad al progreso más espectacular de su historia. Bueno, como podemos apreciar, las afirmaciones de Milei son altamente polémicas.
Y en honor a la verdad, existen algunas que incluso son compartidas dentro de la tradición socialdemócrata actual, como por ejemplo las afirmaciones y los estudios muy profundos que ha desarrollado Piketty. Efectivamente, cuando Milei señala de que nosotros nos encontramos en una etapa de gran prosperidad, no miente. Sí estamos en una etapa de gran prosperidad. El asunto está en la distribución de esa prosperidad que genera grandes problemas. En efecto, como nosotros podemos apreciar, a ver, por favor, las diapositivas, si nos pueden ayudar. Como nosotros podemos apreciar en un cuadro que les enseñaré inmediatamente, observamos de que desde de 1700 para adelante, bien, la población y la renta per cápita en el mundo ha crecido sustancialmente. Así, por ejemplo, entre 1700 y el 2020, el ingreso per cápita global en 1700 era de aproximadamente 700 euros y actualmente es de 1.000 euros por habitante. Por supuesto, existen regiones muy pobres en el mundo en el que apenas el ingreso per cápita mensual es de 100 o 200 euros. Pero esto es, digamos, una percepción global de cómo ha ido progresando los ingresos en el mundo en los últimos 300 años. La fuente de este gráfico es la de Thomas Piketty, uno de los más importantes economistas franceses actuales y que a su vez ha podido reflexionar con cómo este nivel de distribución inequitativa en el mundo son las condiciones perfectas para que se generen procesos políticos violentos y conflictivos. En tal sentido, nosotros sí podemos afirmar correctamente que el crecimiento global en los últimos 300 años ha sido espectacular. Pero no solamente eso, nosotros también podemos observar, por ejemplo, cómo es que el nivel de esperanza de vida ha crecido en los últimos 200 años. En 1820, el nivel de esperanza era de aproximadamente 26 años, en tanto que actualmente el nivel de esperanza es de 72 años, el promedio global. Esto, a su vez, significa un crecimiento sorprendente que también se observa en otros indicadores. Por ejemplo, en los países más prósperos, la tasa de mortalidad es de apenas del 0.01%. Pero claro, existen otras regiones del mundo en donde la tasa de mortalidad sigue siendo muy alta, especialmente los países subsaharianos que tienen aproximadamente 10%. Pero en la tasa global, nosotros podemos observar que los indicadores de los últimos 300 y los últimos 200 años han ido progresando sustancialmente. Por eso Piketty afirma contundentemente, el progreso social y el progreso humano existe, pero por supuesto, solo que es muy contingente y precario, a pesar de las instituciones que puedan estar sólidamente arraigadas en una sociedad. Si nosotros entonces observamos estos datos, podríamos ser justos con algunas afirmaciones de Milei. Efectivamente, nos encontramos en una época de prosperidad. Por supuesto, eso no implica aceptar las demás cuestionables afirmaciones. Y entre una de ellas, un punto central que se olvida el presidente de Argentina es la manera en la que distribuimos esta riqueza y cómo la ultraconcentración producida en los últimos años ha generado grandes conflictos e inestabilidades en diversas partes del mundo. Piketty nos presenta información muy valiosa Piketty nos presenta información muy valiosa. Por favor, no sé si me pueden ayudar con las diapositivas. ¿Sí? Para la siguiente, el gráfico 0.3. Piketty nos presenta, por ejemplo, cómo
en los últimos 40 años se ha producido una desregulación de las economías, en especial de la Europa continental y el mundo anglosajón, en el que observamos cómo se han generado grandes brechas por una distribución brutalmente desigual. Así, por lo tanto, nosotros observamos de que la participación del decil superior, es decir, el 10% más rico de la población mundial, bien, ha incrementado su participación en la riqueza total a nivel mundial, pasando del 26 al 34% de 1980 hacia el 56% en 2018. Esto significa que en estos últimos 40 años de desregulación, lo que se ha producido es una mayor participación del decil más rico de todas las regiones y por lo tanto una ultraacumulación de riqueza. Asimismo, el propio Piketty presenta la desigualdad en diversas regiones del mundo. En el gráfico 0.4 nosotros podemos observar cómo es que se presentan estas desigualdades regionales. Vemos, por ejemplo, bien, de que la concentración en ciertas regiones del mundo, como el Medio Oriente, resulta ser escandalosamente inequitativa. Esto es, el 10% de la población más rica en el Medio Oriente concentra el 64% de la riqueza. Y en otras zonas, como por ejemplo en el Brasil, esto significa el 56% de la riqueza producida dentro de todo el país. Las afirmaciones de Piketty resultan ser muy pertinentes. Lo que nosotros observamos es, por lo tanto, un proceso de acumulación que ha llegado al punto de que el 0.01% de la población mundial ostenta lo mismo que 3.500 millones de personas. ¿Cómo es posible que hayamos llegado hasta este punto en el cual la distribución de la riqueza es tan inequitativa? No solamente eso, en el gráfico número 5 nosotros podemos observar cómo se explica de que los deciles más altos de todas las sociedades hayan continuado incrementando su riqueza y los más pobres han crecido, pero se han acercado a las clases medias. Esto es, las clases medias a nivel global están estancadas. Las clases medias a nivel global se están reduciendo y acercando más hacia los deciles inferiores, en tanto que los deciles superiores acumulan de forma incesante su capital, en gran medida porque la renta que reciben de los bienes de los cuales son propietarios genera mayor riqueza que la producción del propio país. Es una conclusión muy interesante del propio Piketty. La pregunta es, ¿por qué razón entonces nos encontramos en estas circunstancias? ¿A qué se debe de que nos encontramos en un mundo tan inequitativo? Bueno, nosotros podríamos decir, ¿acaso que los países son pobres por un asunto geográfico? ¿Podríamos decir que los países son pobres por un asunto cultural? ¿Los países son pobres porque nuestros líderes son ignorantes? ¿A qué se debe la pobreza de unos países y por qué razón es que existen otros tan prósperos e incluso dentro de los más prósperos con un nivel de desigualdad extraordinariamente obsceno, que es lo que nos presenta a nivel mundial Piketty y a nivel regional, por ejemplo, el informe Klicksberg? En un muy interesante texto escrito hace algunos años por Robinson y Ashimoglu, dos investigadores del MIT, ellos nos presentan casos de estudios muy interesantes. El primero es en los nogales de México y los nogales de Estados Unidos. Los nogales de México es una ciudad, bien, que tiene grandes problemas sociales y precariedad en diversos servicios que ofrece el Estado. Y los nogales de Estados Unidos es una sociedad muy próspera.
En los nogales de Estados Unidos, el ingreso per cápita anual es de casi $40,000. El nivel de escolaridad es muy alto y la gran mayoría de los adolescentes y los jóvenes de los nogales de Estados Unidos terminan su educación secundaria y acceden a una educación técnica o superior. El nivel de pobreza es bajo, la corrupción está controlada, la tasa de mortalidad infantil está dentro de los estándares de los países de la OCDE. Es posible que en los nogales de Estados Unidos se generen emprendimientos e innovación y por lo tanto también hay mecanismos institucionales para la protección de la propiedad intelectual y la propiedad privada. Pero la situación es totalmente distinta en los nogales de México. En los nogales de México, bien, que son dos ciudades que están apenas separadas por un muro y por lo tanto hay una continuidad geográfica y hasta cultural, en los nogales de México la situación es radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita anual es de aproximadamente $10,000. La deserción estudiantil es muy alta y la tasa de mortalidad se asemeja a la de los países del norte de África, entre el 7 al 10% de mortalidad infantil. La corrupción está descontrolada y además de eso, el crimen organizado tiene una fuerte participación en las instituciones públicas. La propiedad corre riesgos habituales dentro de los nogales de México y por lo tanto las condiciones de vida en esta ciudad resultan ser terribles en comparación de sus vecinos de los nogales de Estados Unidos. Pero cuando los investigadores analizan los factores de por qué existen estas diferencias, se dan cuenta de que no hay diferencias climáticas ni geográficas sustanciales. Pero a su vez ni siquiera hay diferencias culturales. Hasta bien entrado el siglo XX, no había una frontera en cuanto tal entre estas dos ciudades. Es más, en los nogales de Estados Unidos se habla predominantemente castellano. Son culturalmente semejantes. Bien, pero ¿por qué razón es que uno es tan próspero y otro es tan pobre? Debe existir alguna razón. Efectivamente, dentro de la literatura actual existen diferentes hipótesis para explicar la pobreza de nuestros países. Una hipótesis es, por ejemplo, la hipótesis geográfica, la cual señala que los países son pobres porque se encuentran entre determinados trópicos, el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Por ejemplo, el suelo no permite que la agricultura sea lo suficientemente intensiva para generar los rendimientos y la riqueza necesaria. Pero por supuesto, en nuestras sociedades actuales, la agricultura no es una actividad central y de hecho, como afirmaría Robinson y Acemoglu, las diferencias entre riqueza y pobreza global nacen más o menos a partir de la revolución industrial por una distribución inequitativa de las tecnologías. Así que, por lo tanto, no podríamos señalar que la hipótesis geográfica sea válida, tampoco una semejante a esta que señala que las enfermedades que incapacitan a las poblaciones para que cuando formen parte de la población económicamente activa tengan limitaciones severas que no permitan la productividad en un país. Pero esta tesis tampoco puede ser aceptada ya que existen grandes demostraciones de países muy prósperos que se encuentran dentro de los trópicos, como por ejemplo Singapur, bien, y otros más. La hipótesis geográfica no es lo suficientemente satisfactoria para explicar la riqueza y la pobreza de los países. Otra hipótesis es la hipótesis de la cultura, y es que esta hipótesis está muy enraizada e incluso pareciera que fuese fundamentalmente un prejuicio. Bien, no es políticamente correcto señalarlo, como dicen los propios Robinson y Acemoglu. Se entiende de que en ciertas zonas del mundo las culturas tienen determinadas características que impiden el desarrollo de sus países y que estas culturas, esta ética y otros aspectos más son los que influyen en la pobreza. Así, por ejemplo, como diría
Robinson y Acemoglu, los países africanos son conocidos por determinadas prácticas religiosas y por una comprensión muy relajada del mundo, como también los latinoamericanos. Pero nada de esto puede ser aceptable. De hecho, nosotros podríamos tomar hasta cierto punto que la hipótesis de cultura podría influenciar, pero en otro sentido. Efectivamente, ya se sabe que en algunas culturas en el que el acceso al poder es producto de la competencia, se puede mejorar la calidad de los liderazgos, en tanto que aquellos en el que más bien se transmite el poder por herencia, la calidad de los liderazgos puede ser peor que aquellas en las que existe competencia. Si por lo tanto en una sociedad hay competitividad para acceder al poder, tenemos una de las condiciones culturales necesarias para el desarrollo de la democracia. Pero si no existe esta condición, entonces la democracia difícilmente podrá desarrollarse. En ese sentido, la cultura sí puede influenciar en algún sentido en las instituciones, pero bajo ninguna circunstancia los factores étnicos o éticos resultan ser sustanciales para el desarrollo de un país. Y por supuesto, las ideas de Weber son lo suficientemente vetustas como para poder explicar nuestras sociedades complejas actuales. La hipótesis de la cultura, por lo tanto, no nos da una respuesta satisfactoria, sino es muy limitada. Además, la hipótesis de la ignorancia tampoco nos da respuestas satisfactorias. Efectivamente, muchos consideran de que basta capacitar a nuestros líderes y a aquellos que crean políticas públicas para que de pronto logremos el camino de la prosperidad. Pero no depende del conocimiento. El conocimiento será un factor, pero no es bajo ninguna circunstancia determinable, porque la pobreza no es tampoco casual, ni es tampoco producto de la ignorancia. Como lo dicen estos autores del MIT, es que esto es deliberado, esto es una decisión política, esto no nace de la casualidad, nace de muchos factores, en el cual el punto central está en el tipo de instituciones políticas y económicas, y sobre todo, que las instituciones económicas dependen de las instituciones políticas. Hay muchos casos en los cuales ellos demuestran, porque su libro está excepcionalmente lleno de casos de estudios muy interesantes a lo largo de la historia de diversas civilizaciones. Y una de estas, de la hipótesis de la ignorancia, fue, por ejemplo, la que se presentó en el gobierno de Kwame Nkrumah en la República de Ghana. Efectivamente, lo que pasó fue que Nkrumah implementó una fábrica de producción de mangos, bien, que estaba destinada a producir en la década de los 70, incluso en una cantidad mayor a la producción global que existía en ese momento. Pero la fábrica se encontraba en una zona de Ghana en donde no producían mangos. O sea, gastó el presupuesto nacional para construir una mega fábrica en un lugar donde no se producían mangos. ¿Pero por qué lo haría? ¿Acaso desconocía que no se producían mangos? ¿Acaso era un africano ignorante por el color de su piel? No, lo hacía porque necesitaba establecer coaliciones políticas para darle estabilidad a su gobierno y para que su dictadura tenga un futuro. Por eso decidió implementar esta fábrica. No es que desconocía lo que iba a ocurrir. Y hay muchísimos ejemplos en la historia de este tipo. La hipótesis de la ignorancia no puede ser aceptada, sino solamente de forma muy limitada. Para dirigir un país no se necesita solo llenar formularios, se necesita hacer política, que es el eje central de las decisiones, en la distribución del poder y en la distribución del presupuesto. Eso es algo entonces que los autores dejan muy en claro y por eso no aceptan la tesis de la ignorancia. Porque además las fórmulas del desarrollo de nuestros países están bastante bien conocidas, en especial por las desarrolladas por las instituciones globales, las instituciones multilaterales. ¿Por qué razón entonces es que existen países pobres? Y los autores señalan que esto se debe al tipo de instituciones. El tipo de instituciones que se establecen en un país es fundamental, ¿bien? Es fundamental para crear incentivos, es fundamental
para desarrollar las condiciones a favor de la innovación. Aquí se ha hablado mucho de innovación, pero no hay ninguna razón para pensar de que la innovación resulta ser un elemento central en el marco de sociedades en el que las élites establecen un conjunto de instituciones para excluir la innovación. Pero por supuesto, porque la innovación puede ser un riesgo, puede ser un peligro, siempre lo será. Significa una ruptura para crear nuevas formas de riqueza, por ejemplo, o nuevas formas de relacionarnos. Y esto siempre será un peligro. Efectivamente, existen casos históricos sobre cómo la innovación fue rechazada, como la de William Lee. Durante el gobierno de la reina Isabel I, en 1583, William Lee presentó ante la corte una máquina de producción textil que se adelantó más de 200 años a la producción mecanizada de los textiles. La idea entonces de Lee era que su máquina podría tejer medias. Y entonces lo que solicitó fue una patente. Esperaba de que la reina le podría conceder la patente para vender, para producir y vender la máquina. No obstante, la decisión del gobierno de Isabel I fue la de rechazar la invención. ¿Pero por qué? Si la invención implicaba mejorar las condiciones de productividad y acrecentaba la riqueza de la sociedad en su conjunto. Pues por una razón, porque esta innovación desestabilizaría ciertos sectores, como por ejemplo las que formaban parte de las cofradías de producción textil. Esto podría ser eventualmente un factor de tensiones políticas que afectaría a su gobierno. Para no desestabilizar su gobierno, prefirió entonces negar las cartas patentes y rechazó la innovación. Porque esa es una lógica muy típica de un tipo de instituciones. Robinson Yashimoglu señala que hay 4 tipos de instituciones. Instituciones económicas inclusivas, instituciones políticas inclusivas e instituciones económicas excluyentes e instituciones políticas excluyentes. Las sociedades pobres son las que tienen instituciones económicas y políticas excluyentes. Es decir, los pactos políticos son deliberadamente acordados por las élites con la finalidad de obstaculizar ciertos mecanismos de desarrollo social. Así, por lo tanto, la innovación no es promovida en el marco de un capitalismo en el que se necesita capital, porque eso desestabilizaría un sistema social determinado. Así, por ejemplo, en un sistema excluyente, lo que nosotros hacemos es crear instituciones políticas frágiles que obstaculicen la participación ciudadana para las transformaciones necesarias. Y estas decisiones políticas se proyectan en el ámbito económico, disminuyendo los incentivos para la educación, para el ahorro, para la innovación. Los países ricos, desde el punto de vista de estos autores, son los que desarrollan instituciones inclusivas, políticas y económicas, y estados sólidos, por un lado, y por otro lado, que promueven la propiedad privada, que establecen un sistema impositivo justo, que generan las condiciones para la innovación. Esos factores son importantes para una sociedad próspera. No la raza, no la cultura, no la geografía, las instituciones que son producto de la política. Gracias.